una curva que se define por las ecuaciones paramétricas. X igual a f de t, y igual a g de t y la t en un intervalo y. Suave, ¿qué significa entonces? Suave significa que tanto f como g tiene derivadas continuas en ese intervalo y donde esté definida. Y una condición adicional es que no son, esas derivadas no son simultáneamente cero. Se puede ser que eso pase en los extremos, pero en su interior, es decir, si defines y como un intervalo abierto, pues no hay problema. No define en los extremos, pero en el interior deben ser continuas y no ser simultáneamente cero. ¿Cómo se ven cuando tú graficas una función que es suave? Se ve como la palabra lo dice, ¿no? Se ven, vamos a verlo. Vamos a poner aquí algunas gráficas. Se ven así. Estas son gráficas de curvas suaves, ¿no? Puede ser cerrada también. O sea, no. Tienen una orientación, por supuesto, ¿no? Bueno, siguiendo el orden que la pinta, pues así. Aquí dice puntos terminales, pero se refiere a dónde inicias, por ejemplo. Esta curva es una curva suave, cerrada, pero la de la derecha. Pero bueno, está claro que hay un primer T. Y bueno, en este caso por la orientación que le di, pues es así. Y aquí, bueno, habría que ver en dónde iniciaste, ¿no? Es el T inicial. Sí, porque este es un intervalo I, ¿va? Imagínate que I es del tipo AB. Entonces yo decía que fuera cerrado. Bueno, si es cerrado, A, B. Pues entonces hay un primer punto, que sería el T igual a A, ¿no? En este caso coinciden el punto en T igual a A y T igual a B cuando es cerrada la curva. Digo, pero se ven así curvas suaves. O puede ser también una curva, no. Por ejemplo, esta. Fíjate que esta es seccionalmente continua. O sea,
Sí, aún que el intervalo sea el intervalo de definición, podría ser así, ¿no? Que la curva está definida en dos partes. O sea, aquí F y G están definidas en dos partes. Está un poquito, estas curvas no las estamos analizando, ¿no? Al fin y al cabo, pues si estuviera en dos partes, pues la analizo por partes, ¿no? Es decir, si hay un T aquí para el cual se divide la curva, hay un C, por digamos, entre A y B. ¿No? Entonces, digamos que este es el primero. Y aquí termina en el C. Y luego continúa. Y este sería el último, sería lo voy a escribir así. Y este sería, este también, pero para que fuera una función, pues tendría que tener hueco este, ¿no? Y bueno, acá termina en este, el último. T igual a B. Continúa. Bueno, esa es una forma en que se ven, ¿no? Las curvas suaves, pero curvas no suaves. Por ejemplo, esta, mira. O sea, ¿qué pasa cuando estas derivadas no son continuas? Bueno, pues, o que se anulen simultáneamente. Pasa algo así como esto, mira. Estos son
una gráfica de una curva que no es suave. Se va a ver así. Van a tener como picos. Por ejemplo, esta. Bueno, una típica es esta, la cicloide. Esta no es suave aquí. Porque ahí tiene dos, fíjate, acuérdate que las derivadas tienen que ver con la recta tangente. Y por ejemplo, esta curva, pues aquí va a tener, ¿cómo lo defines? Ahí va a tener dos rectas tangentes. Bueno, aunque aquí sí va a tenerla, pero las derivadas se van a anular. Por ejemplo, en esta es la cicloide, a ver, déjame acordarme deja traer aquí una cicloide. Por ejemplo, pero bueno, sí, ya sé derivar una cicloide, por ejemplo, esta, con la que tiene radio 1, t menos coseno de t y y igual a 1. Déjame ir por una, déjame ver la ecuación. Ajá. Entonces va a ser t menos seno de t y 1 menos lo que está en amarillo. Voy a tomar a igual a 1. Entonces estoy aquí al revés. Así. Esta es una cicloide. Tiene la gráfica esa que estoy pintando ahí con una circunferencia de radio 1. Si tú derivas aquí, x', esta es la f. Esa es la derivada con respecto a t. La voy a indicar. Es 1 menos coseno de t. Y acá la derivada de y con respecto a t es derivada es menos seno, va a ser seno de t. ¿Y dónde valen 0? De hecho, esto, pues ya me estoy adelantando, ya estoy dando un ejemplo donde, bueno, pero aquí lo igualamos a 0. O sea, porque una de las condiciones es que no se hagan simultáneamente 0. ¿Y cómo lo voy a descubrir? Pues lo voy a igualar a 0 y resuelvo las ecuaciones y veo dónde se hacen 0. Y veo si hay puntos donde se hacen simultáneamente 0. Mira, esta tiene una solución. Por ejemplo, si nada más veo esos que están pintados ahí, pero bueno, donde el coseno de t vale 0, pues vale 0 en todos los múltiplos de pi medios. No, ¿dónde vale 1 el coseno de t? Pues en todos en 0, en 2pi, todos los múltiplos pares de 2pi. O sea, todos los múltiplos del tipo 2kpi con k en z. Y la t
donde el seno vale 0, pues son todos los múltiplos de pi. Ajá, pero los comunes son los impares. Ah, pues sí. Aquí la K es un valor en Z, un entero, igual acá. No es la misma K, pero bueno. Voy a poner lo mismo, se puede. Y los que hacen 0 simultáneamente, ¿va? Sí, esto que escribí aquí es como poner T igual a, para esta, ¿no? T igual a, para el coseno, 0, 2pi, más menos 4pi, etcétera. Y en cambio acá, pues tienes 0, pi, más menos 2pi, más menos 3pi, etcétera. ¿Y cuáles son los que coinciden? Pues son el 0, el 2pi, 4pi, sería el que siguiente, ¿no? Acá. Son los múltiplos pares, exactamente. Son estos que están aquí. Es decir, este punto, voy a ir a la gráfica. Este primera, puede ser, estoy tomando nada más ya la parte positiva, t igual a 0. Luego este ocurre en t igual a 2pi. Y este otro en t igual a 4pi. Y así será t igual a 6pi. ¿Por qué? Digo, ahí donde ocurre el pico, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí las derivadas en ese punto se anulan simultáneamente. Pero ya me fui muy lejos. Estaba tratando de decirles dónde estaban. Además hay una que encontramos por ahí, en la tarea, ¿verdad? Pero en sí, pues todas estas que tengan una gráfica de curvas no suaves, que tengan un pico, ¿no? Por ejemplo, este punto causa un problema ahí con sus derivadas. Seguro que aquí las derivadas se van a anular simultáneamente o no existen. Curva suave. Bien suave, ¿no? Bien bonita, no tiene picos, no tiene cosas raras ahí. Bien. Pero mira, pues sí, ya hemos usado la derivada de las funciones, ya sabemos cómo calcular la derivada de cada parte con respecto a t, pero acuérdate, bueno, que si estamos en curvas paramétricas, hay dos variables, la x y, que es donde en las espaciales, y t, que es el parámetro, ¿no? Entonces, estas derivadas que encontré ahorita son con respecto a t, pero puede preguntar uno, mira.
para entendiéndolo, porque luego aparecen derivadas, ¿no? O sea, tú tienes, voy a pintar aquí con otro color. Yo tengo una curva definida por ecuaciones paramétricas. Aquí están. Hay dos variables, X y Y, que son las variables espaciales. Y la T, que es el parámetro. Que bueno, vive en algún intervalo Y. Sí, entonces, sí hablamos de la derivada de X. Con respecto a T, que viene siendo la F'. Bueno, aquí le puse X, pero no es X aquí. La derivada de X con respecto a T, pues es la F' de T. La derivada de Y con respecto a T, pues la G' de T. Pero fíjate que también podrías hablar de la derivada de Y, por ejemplo, con respecto a X. Sí, también también podría hablar de esta derivada de X con respecto a Y. O derivada de Y con respecto a X. Anda. Pero mira, esta a lo mejor es más adecuado si uno tuviera la forma, o sea, estas son las ecuaciones paramétricas. ¿Ya? Pero también aprendimos cómo pasarla, si fuera posible, cómo pasarla a las ecuaciones. Ok. En el mejor de los casos, pues podría parecer así. Bueno, en el mejor de los casos aparece de la forma Y igual a una función de X, o sea, podría ser así. Encontramos algunas, las pasas a la forma Y igual a una función de X. O sea, ecuación cartesiana o rectangular. Voy a poner como lo dice aquí en el libro, ecuaciones rectangular. ¿Qué pasó ahí? Eliminamos T. La parte C del tema donde dice eliminación del parámetro. Eliminamos T y encontramos la ecuación rectangular. Y pues aquí, pues sí está fácil hablar. Bueno, fácil porque va fácil dependiendo de cuál sea la función, ¿verdad? Pero pues, siendo derivables se van a poder encontrar y pues encuentras la derivada de Y con respecto a X. Entonces, si la pregunta es, oye, yo tengo ecuaciones paramétricas donde cada variable, me refiero a X y Y, dependen de T. Entonces, si me preguntas por la derivada con respecto a T, sin problema, ¿no? Derivas la función correspondiente. Pero si te pregunto por esto,
no la puedo hacer tan directo porque si te fijas, por ejemplo, la derivada de y con respecto a x, no tengo y en términos de x. Eso lo tengo acá, y en términos de x. Pero aquí no, en las paramétricas. Tendría que ir a la rectangular y hacer esto, pues que estoy diciendo aquí, va. Pero ok, no quiero ir a la rectangular. Quiero saber aquí cómo calcular la derivada de y con respecto a x sin tener y en función de x. Y eso lo contesta este teorema. Este teorema va a contestar esa pregunta. ¿Cómo calcular la derivada de y con respecto a x desde las ecuaciones paramétricas? ¿Vale? Y fíjate que es de una manera bien facilita, ¿no? ¿Cómo la calculas? Pues simplemente haces si es la derivada, a ver, teorema 2.1. ¿Sabes? La derivada con respecto de y con respecto a x. Pero tengo las coordenadas paramétricas. X igual a ft, y igual a g de t. Pues hazlo, deriva cada una de las variables espaciales x y y con respecto a t y luego calculas el cociente. Eso pues parece bastante fácil, ¿verdad? ¿Cómo encontrar? Es bastante fácil, ¿no? Siempre y cuando, claro, el que está dividiendo no se haga cero. Ajá. Entonces, fíjate la hipótesis del teorema. Tú tienes una curva suave. Esa es la hipótesis. Teorema 2.1. Una curva suave. ¿Para qué pido que sea suave? Bueno, para que existan las derivadas. Si es suave, existen las derivadas. La de x con respecto a t y la de y con respecto a g. La de y con respecto a t también. ¿Ya? Entonces, para eso quiero que sea suave, para que pueda tener las derivadas. Ok, ya están ahí. Y la otra es que no se haga cero la derivada de abajo. Ahora digo, se puede hacer cero. Bueno, en este caso simplemente por la regla por el hecho de que está dentro de una división y el denominador en una división, el divisor, pues no debe ser cero. Y claro, de la exigencia de la condición de que es suave, pues sí, existe eso de que no pueden ser simultáneamente cero. Es más, aquí, pues, la exigencia va a ser también que, o sea, cuando es suave, existe la posibilidad de que la derivada de x con respecto a t o la derivada de y con respecto a t sean ceros. Sí existe esa posibilidad, pero que no lo sean simultáneamente. Pero ahora acá, en esta forma, pues, de ninguna manera la derivada de x con respecto a t sea cero. También podría hablar de la derivada de x con respecto a y, por supuesto. Simplemente inviértelos ahí. Las derivadas con respecto a t. ¿Vale? A ver, en este caso voy a dar una demostración. Vamos a dar una demostración de por qué es así. Ahí te va. ¿Por qué se calcula así?
Te recuerdo la forma de la derivada, o sea, cuando tú hablas de la f', bueno, más bien te voy a recordar lo que era la derivada de y con respecto a x, si se acuerdan de esa cosa. Ahorita la escribo aquí. Pero bueno, cuando dice la derivada de f' de x, pero si estoy hablando, o sea, yo tengo una función y igual a f de x, estoy recordando lo de cálculo. La derivada de y con respecto a x, la f', pues esa la calculamos con un límite. Así se define el límite cuando la delta de x tiende a 0. Ajá, de la delta y entre la delta x. ¿Quién es la delta y? Delta y, pues viene siendo f de x menos f de x más delta x, y la delta x, pues esa. Aquí haces el cociente, ¿no? Pero, a ver, imagínate que tienes la curva esa, ¿no? Voy a hacer una gráfica. Quita la curva. La derivada. Es que para afinar esta definición, ¿no? De derivada, ¿se acuerdan? A lo mejor no se acuerdan, pero se hacía así. La aproximabas con la pendiente de la recta secante. Y ponía la recta que hay entre estos dos puntos, calculaba su pendiente, que es precisamente esto. Bueno, voy a hacer dos dibujos. Acá que era la definición. No, bueno, uno solo, pues, ¿para qué tanto? Imagínate aquí, este primero que sea el punto, estoy en el punto f de t. Sí, porque ahora la x la doy con la f de t, ¿verdad? Y la y con la g de t. Entonces, estoy parado en este punto. Este punto es el correspondiente al... Déjame abrir un poquito espacio a la gráfica para... O sea,
Vamos a suponer que este primero que pinté ocurre en el tiempo t, es decir, este es el f de t, g de t, ocurre ahí, ¿no? Y el que sigue un instante después, ¿no? Es decir, el que sigue va a ser el f de t más delta t, un instante de tiempo. Estoy pensando que t es el tiempo, ¿verdad? Pero un incremento después, ¿no? T más delta de t, g por g de t más delta t. Para este delta t lo estoy tomando así como que, bueno, es que t está en un intervalo. Vamos a pensar que este es el intervalo, ¿no? El intervalo I, donde vive t. Entonces, ahí tomé me estoy fijando en un t, y un poquito después de él, que puede ser un t negativo, ¿verdad? Pero, es decir, perdón, puede ser un delta x negativo y estar atrás de este, ¿no? A la izquierda de t, pero puede considerarlo positivo. Aquí tenemos, no hay problema. Ahí está el tema, delta de x, exactamente atrás de él, a la misma distancia, pues estará el t menos delta x. Pero bueno, no me estoy fijando. Vamos a suponerlo sin perder generalidad que está aquí adelante. Entonces, lo único que estoy considerando es una pequeña diferencia entre esto. Esta pequeña diferencia es la que estoy llamando delta x. Para que haya dos puntos distintos. Sí, pero yo estoy acá en el plano XY. Entonces, esta diferencia que está aquí es con respecto a X, y esta diferencia que está aquí es con respecto a Y. O sea, esto es el delta X y este es el incremento en Y. Y teniendo esos incrementos, pues puedo calcular la pendiente de la recta secante. Lo voy a pintar ahorita aquí, la voy a borrar, ¿no? La recta secante. O sea, es que estoy otra vez que recreando una de las formas de definir la derivada. Esta se llama recta secante. Esto lo voy a borrar ahorita, ¿no? Para recordarte. Esta es la recta secante. Y la pregunta es cuál es, a la que contesta la derivada aquí es cuál es la pendiente de la recta tangente. Entendiendo que la recta tangente, pues, es esta. Esta es la tangente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculas la derivada? Pues cuando dices la derivada de y con respecto a x, es decir, vas a calcular el límite de la recta secante. Esta es el límite de la pendiente de la recta secante, que es pero ya voy a adelantar paso, ¿no? Esto lo vimos allá en cálculo diferencial. Cuando el límite cuando la delta x tiende a cero, es decir, si esta delta x se va haciendo cada vez más pequeño,
A ver, está. Esta delta X que está aquí, es decir, si tú traes este punto, a ver, no se ve. Espérame, déjame, espérame. Es que no se vea esa marca amarilla. Mira, aquí está este punto. ¿Ah? El primer punto es este. ¿Quieres la recta tangente ahí? Pero para eso pongo un punto diferente de ese y defino la recta. Entre esos dos puntos, entre este punto y este punto, hay una recta secante. Pero yo quiero la recta tangente. La pendiente más bien, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Encuentras la pendiente de la recta secante, la que está entre este y este. Y obvio, pues eso, esa pendiente es delta Y, la variación en Y, entre la variación en X. Es lo que voy a escribir aquí. Esta es delta Y entre delta X. Y cuando haces tender el delta X a 0, pues si esta cantidad se va haciendo cada vez más pequeña, es decir, este punto, se alcanza a ver ahí, este punto que estoy, lo vas acercando acá, se va a ir acercando acá. Entonces, eso es porque la delta X se va haciendo 0. En el límite, pues dice uno que es la derivada, es como la define uno la derivada. Bueno. Pero el problema es que aquí no tengo la Y en función de X. Pero mira. Lo que tú sabes es que la derivada, eso sí lo sé. Esta es una forma de escribirla, pero me voy a acordar de que, ok, la calculo. Esto es igual a, vamos a ver, el límite. Voy a acordar cómo se calcula ahorita las derivadas de f con respecto a t y de g con respecto a t, pero antes. Puedo escribir aquí así. Vamos a calcular el delta Y. Delta Y, pues bueno, pues delta Y van a ser las diferencias de estoy acá, en las abscisas. Delta Y va a ser la diferencia entre la abscisa de este punto y la abscisa del punto inicial. Acuérdate, tenemos dos puntos aquí. Déjame quitar esto que había dicho que lo iba a quitar y lo voy a quitar porque no estaba recordándote cómo era el cálculo de la derivada, ¿no? Entonces vamos a calcular delta Y. Delta Y lo estoy viendo como la diferencia de las ordenadas. Esas son las que señalé con rojo. Ok, ahí tendré que hacer entonces G de T más delta X más delta T, G de T más delta T menos G de T. Y
Ahora la delta X, pues ¿quién va a ser la delta X? Pues la diferencia de las abscisas. No sé si están viendo eso, ¿no? Porque mira, lo voy a poner acá. Es que este primer punto pues tiene acá abajo pues es precisamente F. ¿Quién es? Es la abscisa. Y este también es la abscisa de ese punto. Y esta que está acá es la ordenada. La ordenada aquí es G de T más delta T. No, pues la que estoy apuntando con rojo. Y esta que estoy apuntando con rojo acá pues viene siendo esta G de T. ¿Verdad? Y así, este punto tiene este primero, el de abajo, tiene su abscisa F de T. Ese punto que estoy pintando acá tiene su abscisa. Sí, lo único que estoy haciendo es pintar esos puntos, ¿no? Y viendo sus coordenadas T, no, F de T más delta T. Si la X va con la F, la Y va con la G. Me diste un T y calculé, me diste T y calculé la F de T y la G de T para ubicarlo en el plano XY. Y ahora me das T más delta T, que es el segundo punto, y pues también lo calculo su X con F y calculo su Y con G. Es lo único que estamos haciendo, ¿no? Entonces ya cuando calculas el delta X, pues precisamente delta X va a ser este punto menos el otro, ¿no? O sea, cuando calculas, voy a quitarla. Yo lo señalé aquí, pero si quieres, si lo ves acá, pues está más fácil, ¿no? Si calculas delta Y, pues vas a restar a este menos este. Y eso te va a dar esta diferencia, que es precisamente delta Y. Ahora con el delta X, para calcular esta diferencia, pues esta magnitud resto a F de T más delta X, le resto F de T. O sea, si quiero esta magnitud, a esta total le resto esta, ¿no? ¿Ves? Y por eso obtengo más bien sustituyo delta X por su equivalente. F, ya regresé al límite. F de T más delta T menos F de T. Mira, esta diferencia estas diferencias, si ves aquí estas diferencias, son las que se usan en la derivada de F. Es que voy a usar ese hecho. Voy a hacer este hecho, mira. Para hacer lo siguiente. Voy a poner acá.
Este F prima Emma, lo quiero poner aparte para aquí de una vez, bueno, ok, aquí lo voy a poner. Este F' de t, escribo su definición, el límite, cuando delta t tiende a 0, de la definición. Voy a corregir algo que vi acá. Aquí, mira, este no es delta X. Debe ser delta T, ¿no? No, lo corrijo así. Ya que estaba viéndolo, ¿no? Acá ya lo escribí bien. Y la otra cosa que sabes es que con G' también tienes eso. G' de T, pues es el límite cuando delta T tiende a 0 de G de T más delta T menos G de T sobre delta T. ¿Sale? Entonces vamos a dividir, fíjate, en le voy a poner acá le voy a poner estrella a esta ecuación. Y vamos a dividir, fíjate, para tener estas formas, porque estoy viendo que nada más le faltaría el delta T. Entonces lo que voy a hacer es, voy a dividir entre delta T. En fin, lo puedo hacer porque delta T pues no es 0. Se supone que es algo diferente de 0. Y pues voy a obtener esto. Y la otra cosa que voy a ver es que, pues en vez de escribir delta T tiende a 0, delta X tiende a 0, hay que ver la equivalencia. Ahorita lo ponemos. Por lo pronto lo voy a dejar. Nada más es estrella para usar estas formas que acabo de escribir. Voy a decirlo así. Dividamos numerador y denominador de estrella por delta T. Ok. Entonces, ¿qué va a quedar? Esta expresión que tengo para estrella, ahora la voy a poder ver así. Claro, es la derivada de y con respecto a t, ¿verdad? Que va a ser el límite cuando delta x tiende a 0. No, escribí aquí, no escribí bien. Delta, la que quiero calcular, pues es esta, ¿no? Esa va a ser igual a el límite, dice ahí, cuando delta x tiende a 0
Pero si te fijas ahora, aquí aparece todo en términos de t ya. La misma g acá arriba. Lo que voy a hacer es dividir cada uno entre esto, entonces vamos a ponerlo así. Aquí voy a tener mi raya de cociente y el de arriba, que es f de t. C de t, ¿sí? C de t más delta t menos g de t, y eso lo divido entre ambas cosas. Ambas las divido. Eso se puede hacer, ¿no? Porque no altera el... O sea, cuando tienes una fracción, ¿no? Y si esa fracción la multiplicas por un número y la divides entre el mismo número, no pasa nada. Pero da lo mismo que digas que la divides entre el mismo número, ambas cantidades. Claro, esta C tiene que ser diferente de 0. No pasa nada, ¿no? Se mantiene la equivalencia. Entonces, por eso aquí puedo hacer esto, ¿no? Y dado que delta t es diferente de 0, pues se puede. Y acá abajo, pues f de t más delta t. Dividí el numerador entre un número diferente de 0, pues divido el denominador entre el mismo número para no alterarlo. Ahí quedó. No, falta un detallito. Es que aquí dice delta x tiende a 0. Y en las definiciones de f' que están exactamente aquí arribita, en las definiciones estas aparece delta t tiende a 0. Esto no. Aquí aparece así, pero acá yo tengo delta x tiende a 0. Pero te diré que son equivalentes. O sea, delta x, ¿quién es delta x? Delta x, según esto, es f de t más delta t menos f de t. Entonces, si tú me dices, oye, delta t tiende a 0, si delta t tiende a 0, entonces delta x a quién tiende. Delta de x va a tender a, como delta de t tiende a 0, pues va a tender a f de t. Sí, porque esta se va a hacer 0, la delta t va menos f de t. O sea, tiende a 0. Si delta t tiende a 0, la delta x también. Y al revés, si delta x tiende a 0, bueno, entonces f de t más delta t menos f de t va a ser 0. Pero si son 0 y esta es una función, quiere decir que f de t más delta de t son lo mismo. Como es una función, entonces t más delta de t es igual a delta de t tiene que ser 0. Quiero decir, sea porque f de t más delta t es igual a f de t para que pueda ser 0 esta, ¿no? O sea, para que tienda a 0, pues esta tiende a esta. Y si esta tiende a esta, entonces delta t tiende a 0. Okay. Lo que quiero decir es que es equivalente a escribir. O sea, es equivalente decir que delta x tiende a 0 y delta t tiende a 0. Da lo mismo. O sea, entonces, si yo tengo esta equivalencia, voy a poder escribir esta como el límite cuando delta t tiende a 0 de este cociente. De nuevo el cociente.
Sí, luego no quiero hacer estas demostraciones, pero bueno, me animé a hacer esta. En realidad, pues, luego se concentra uno más en las aplicaciones del teorema, pero bueno, no, de vez en, he hecho algunas, pero otras no. Sí, lo único que hice fue ver que es equivalente decir que delta X tiende a cero a decir delta T tiende a cero. Y aquí, bueno, a la hora de evaluar el límite, pues piensa uno, como es el límite de un cociente, en los límites de los cocientes. Entonces, los límites del numerador, el límite del cociente es el límite del numerador, si existe, claro, entre el límite del denominador, que es lo que voy a escribir ahora. Arriba, quédate. Sí, todo para concluir lo siguiente. Es que precisamente arriba, pues tienes la derivada de g con respecto a t. Mira, en eso acabo. ¿Ves la formulita que tenemos ahí, acá arriba? La voy a apuntar, esta. Pues es la que escribí aquí. Y abajo pues va a quedar la otra. Arriba está la otra, ¿ves? Que aparece acá. Límite cuando delta t tiende a cero de f de t más delta t menos g de menos f de t sobre delta t. O sea, esa es esta. Esta cosa que está aquí, pues ya. Es la que está ahí arriba. Ahí está. Entonces, mira, ya quedó. Lo que está acá arriba es precisamente la derivada de la derivada de g, la g prima. Y la que está abajo es la f prima. Es como calculo entonces la derivada de y con respecto a t. ¿No? Y aquí pues sabes que más bien debes pedir que la f prima no se anule. Que son precisamente esas derivadas. La f prima pues es la derivada de x con respecto a t. O sea que lo podríamos escribir así. ¿Quién es g prima? Acuérdate que x es igual a f de t, que son las coordenadas paramétricas que nos dieron. Y es g de t. Y entonces la derivada de x con respecto a t, pues es f prima. Y la derivada de y con respecto a t es la g prima. Por eso es que aquí voy a escribir así. La derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t. Sin que se anule el denominador. Es la formulita del teorema. Ahí acabó la demostración del teorema. Entonces, la recuerdo así. Dada una curva suave,
es decir, tiene sus derivadas continuas con respecto a t, entonces la derivada de y con respecto a x se calcula dividiendo la derivada de y con respecto a t entre la derivada de x con respecto a t. Ya. Mira, vamos a hacer vamos a un ejemplo. Esto es fácil, ¿no? Y además fácil de recordar. Porque si me estás pidiendo, bueno, primero debo ver que, pues sí, sea una curva suave.